en el momento. Lo sigue su hijo Roboán, lo sucede su hijo Roboán. Y el pueblo se divide, el pueblo se rebela contra Roboán. Roboán no fue un hombre justo, Roboán no fue un hombre íntegro, Roboán quiso darles más impuestos, Roboán quiso cargarlos más, así que el pueblo se rebela contra Roboán, contra el rey Roboán. Y en ese momento, justo en ese momento, por una rebelión que hubo, que el pueblo no quiso más someterse, entonces se divide el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte queda con el nombre, o se conoce con el nombre de Israel, y el reino del sur se conoce como el reino de Judá. El reino del norte tiene 10 tribus y el reino del sur tiene 2 tribus, Benjamín y Judá. Por eso se conoce al reino del sur como el reino de Judá. Yo quiero hablarles, por eso quería entrarlos un poquito en contexto, quiero hablarles acerca de uno de los reyes del sur, es decir, de uno de los reyes de Judá. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 16. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Aleluya. Dios lo bendice a uno todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo, Dios del cielo, Señor, a las personas que nos bendicen, Padre maravilloso. Aquellos Dios del cielo que están pendientes de los detalles de sus pastores, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es la manera como tú suples, como tú bendices, como tú traes, Dios del cielo. He aprendido, Padre Santo, que utilizas manos humanas para traer bendiciones santas. ¡Wow, Señor! Gracias, mi Rey poderoso. Manos humanas para traer bendiciones divinas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Aleluya. El rey Acaz fue un rey, quiero ponerlos un poquito en contexto porque vamos a leer muchos versículos. El rey Acaz fue un rey que tomó el poder desde muy joven, reinó sobre el reino del sur, sobre el reino de Judá. Y este rey, si tú lees en tu casa, que me gustaría que leyeras el capítulo 16 esta semana, lo escudriñaras en tu casa, el rey Acaz fue un rey que siendo muy joven, cometió muchos errores delante de la presencia del Señor. Y los primeros versículos de este capítulo nos dice que no hizo lo bueno delante de la presencia de Dios. No hizo lo bueno delante de Dios. Los libros de los reyes y los libros de las crónicas están llenos de historias, de episodios del pueblo de Israel gobernados por reyes buenos y reyes malos. Está dividido básicamente en el gobierno de reyes buenos y reyes malos. La palabra del Señor nos dice que cuando hay un gobernante malo, el pueblo sufre las consecuencias de un mal gobernante. Esto es como para decirles a ustedes que debemos saber cómo elegimos para poder recibir las consecuencias del gobierno que nosotros elegimos. Eso ha sucedido en toda la historia, porque cuando el gobierno es un buen gobierno, el pueblo es un pueblo que vive buenos tiempos. Cuando el tiempo es un tiempo malo, se ha visto que el pueblo vive tiempos malos. Eso exactamente fue lo que ocurrió en el reino del sur, en el reino de Judá. Acá se hizo lo malo delante del Señor. Acá eh, adoró a todos aquellos ídolos que tenían los cananitas, a donde ellos llegaron. Acá adoró a reyes, ídolos que eran ídolos paganos, incluso hasta hizo pasar su hijo por el fuego, que era un rito satánico que se rendía culto al rey Moloch, el rey del fuego, se rendía culto al rey al dios de la fertilidad, al dios de la sexualidad, al dios de las cosechas, etcétera, etcétera. Era una cultura politeísta y Dios quería que el pueblo fuera un pueblo monoteísta, gobernado únicamente por el único y verdadero Dios. Vamos entonces a ver qué ocurrió con el rey Acaz. La consecuencia de su mala actuación fue que el rey de Siria y el rey de Israel
vinieron contra él a pelear. El rey de Siria y el rey de Israel vinieron a atacarlo. Así que él se vio superado, él se vio que era poca su fuerza y pidió ayuda. Y miren lo que ocurre. Vamos a leer a partir del versículo 7. Todos están aquí. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 7, a partir del verso 7. Y leo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender este pasaje, Señor, y que quede grabado en nuestros corazones. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. No era el rey de Siria, sino el rey de Asiria. El rey de Siria y el rey de Israel, los reyes de estos dos reinos, eran los que estaban en contra de Acaz. Y él envió mensajeros al rey de Asiria diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Lo mejor que encontró fue haber sacado la plata y el oro del templo, de lo sagrado de Dios, para enviarle un presente al rey pagano. Y le atendió el rey de Asiria, claro, imagínate. Le envió un gran regalo, él cautivó su atención. No, no te preocupes, ¿qué es lo que quieres? Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Después de que lo libró de las manos de aquellos reyes, entonces fue Acaz a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, a visitarlo. Fue a Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Qué altar estaba viendo? El altar que estaba en Damasco, el altar en el que se ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Él tenía su altar en Judá, pero fue a visitar al rey pagano y vio allí, le llamó la atención, cautivó su atención el nuevo altar que estaba viendo. Y era el altar que estaba siendo utilizado para ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Ok. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías, allí entra otro personaje, Urías, que era el sumo sacerdote, y le envió a Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Es decir, le dijo al rey Tiglat-Pileser: regáleme por favor los planos, regáleme por favor las dimensiones. Me gustó como cuando tú vas, no sé, de pronto estás construyendo, si alguno ha construido acá o los que construyeron acá, cuando tú estás en construcción, estás viendo en todo lado ideas que tú quieres apropiar para tu construcción, para lo que tú estás haciendo. Y esto me gusta y esto también me gusta. ¿Y qué materiales debo utilizar para llegar a construir lo que yo quiero? Eso mismo hizo el rey Acaz en Damasco. Y le envió la descripción y el diseño, dice, conforme a toda su hechura. Exactamente, le envió los planos para que fuera hecho exactamente como estaba en Damasco. Y se lo envió al sacerdote Urías. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. El rey Acaz entonces estaba de visita, y mientras que él se tomó unos buenos meses, tal vez no sé cuánto tiempo, se tomó de visita allí en Damasco, el sacerdote Urías tomó los planos e hizo el altar conforme a los planos que estaban en ese diseño. Verso 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey y ofreció sacrificio en él.
Recordemos nosotros que la tradición judía era una tradición monoteísta y que habían unos planos y unas ordenanzas. Si tú ves el libro de Levíticos y el libro de Números, está exactamente milimétricamente dispuesto. Dios había dispuesto como un mandato, de conmigo, un mandato. Era un mandato lo que Dios había dicho. Dios no dijo, si tú lo quieres hacer, entonces lo harás de esta manera. Te estoy dando una posibilidad o te estoy dando una opción dentro de las opciones que haya. Dios dijo cuando dio el mandato, cuando se lo dio a Moisés, le dijo, el altar va a ser de esta y de esta y de esta manera. Tiene que ser hecho de esta manera. Cuando el Señor le dijo, si lo vemos, lo vimos esta semana, cuando Salomón erige el templo, el primer templo, entonces también exactamente Dios le dijo cuáles eran las medidas y cómo tenía que ser distribuido aquel altar, cómo debía ser el templo y cómo debía ser el altar que estaba dentro del templo. El altar en donde se rendía el sacrificio era un altar que tenía unas medidas, unas especificaciones y un uso específico. Amén. 13. Encendió su holocausto, el de él, el holocausto de él. Encendió su holocausto y su ofrenda, la de él. Y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, es decir, a su manera. Lo hizo a su manera, como él quiso. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová. Recordemos que el altar de bronce, a todos se los he explicado muchas veces, el altar de bronce en el tabernáculo estaba entrando por la primera puerta. Por la primera puerta, allí estaba el altar de bronce. Cuando se hizo el templo, el altar de bronce estaba en el atrio, en la entrada. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Cambió la disposición, modificó el diseño, modificó el uso, modificó la tarea, la manera en cómo se debía realizar el sacrificio y qué se debía realizar. Anoche Alison nos dio una exposición muy hermosa acerca de los sacrificios. Tengo una prédica acerca de los tipos de ofrendas. Voy a hacerla. Anoche el Señor me redargulló para que lo hiciera. Tipos de ofrendas que hay. Todas las ofrendas que Dios ha dispuesto a través de toda su palabra que debemos llevar nosotros. Y mira, la ofrenda no es solamente dinero, la ofrenda es el corazón, la ofrenda es la disposición, la ofrenda es hacer lo que hicieron estos niños, nuestros bebés, cuando bajaron hoy a la clase, ir con esa alegría a la casa del Señor. La ofrenda es disponer tu corazón, la ofrenda es decirle al Señor, Señor, aquí estoy, si es necesario, dime lo que estoy haciendo mal, si es necesario, corrígeme, si es necesario, regáñame, si es necesario, Padre Santísimo, Señor, hazme llorar, Padre Santo, pero que mi corazón esté dispuesto. Esa es mi mejor ofrenda delante de Dios. Hay muchos tipos de ofrenda. Di conmigo, varios tipos de ofrenda. Ok. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar, miren esto, wow, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Claro. Él fue a Damasco y vio todo lo que hacía Tiglat-Pileser. Estuvo muchos días, muchas semanas, tal vez meses allí en Damasco, y él entró y se dio cuenta cómo lo hacía Tiglat-Pileser y le gustó. Dijo, oiga, está chévere esto. Hagámoslo así. Hagámoslo de esta manera. Me parece mejor. Porque es que el altar que en el que sumo sacerdote ofrece o ofrecía los sacrificios ya tenía 200 años. En 200 años de pronto había perdido el brillo y tal vez a ojos de acá se había perdido su esplendor. Y la palabra del Señor nos lo enseña, nos lo decía Alison anoche, el fuego tiene que ser perpetuo.
para siempre, no por un tiempo, no de acuerdo a lo que yo quiera, no de acuerdo a mi necesidad, porque muchas veces venimos a la iglesia solamente cuando tenemos necesidad, solamente cuando estamos felices, o venimos a la iglesia con un corazón dispuesto cuando estamos felices, pero cuando estamos en momentos de dificultad. ¿Quién cantó Santiago 1 verso? ¿Quién lo cantó ahora? Yo los vi hasta danzando. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice Sofía? O sea, que está escrito que tenga gozo, ¿sí? Aunque pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Es decir, yo debo traer una ofrenda de acuerdo a como Dios quiere que yo le traiga la ofrenda, no solamente dependiendo de las circunstancias, dependiendo de mi estado de ánimo o dependiendo de lo que me dijo el Señor ayer. Mi ofrenda, miren esto, mi ofrenda y la ofrenda que Dios dispuso que se hiciera, tiene que ser constante. Di conmigo constante. Lleva 2000 años de que casi 2000 años de que no se ofrece sacrificio continuo. Di continuo. Di conmigo continuo, porque es un sacrificio continuo que Dios quiere en su casa. No se ha ofrecido porque se destruyó el segundo templo, pero viene el tiempo en el que se seguirá ofreciendo el sacrificio continuo y ese sacrificio será eternamente. Después, cuando estemos ya en la presencia del Señor, el sacrificio va a ser nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Voy a leer esta parte porque me parece tremendo. Y el altar de bronce será mío, dijo él. El altar de bronce será mío para consultar en él. Esa era la función del sumo sacerdote. No era la función del rey, era la función del sumo sacerdote. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Fue por causa del rey de Asiria. Fue por congraciarse, fue por darle gracias a Tiglat-Pileser que lo hizo. Lo primero que hizo fue sacar de los instrumentos sagrados, de los elementos sagrados del altar y enviarle un regalo al rey que él consideraba que era quien le iba a librar en ese momento. Y efectivamente el rey Tiglat-Pileser tenía un ejército mucho más grande, tenía un ejército mucho más poderoso y fue y defendió la causa de Acaz frente a los reyes de Siria y de Israel. Pero eso no fue lo que él había aprendido. Si tú lees los primeros versículos, dice que él hizo lo malo, no como su padre David ni como su padre Salomón, porque él era el directo descendiente. No hizo como hicieron sus padres, se alejó del camino, se alejó del precepto, se alejó de la verdad, se alejó de aquello que había funcionado. No sé si estoy utilizando una palabra errónea, pero aquello que había dado resultado, aquello que Dios había dispuesto y aquello que había, por lo cual habían sacado ellos fruto. El Señor me hablaba fuertemente acerca del fuego. El Señor me hablaba fuertemente acerca del altar. Hace 8 días vimos cómo Dios dispuso, primero permitió que Elías restaurara el altar. Y luego del altar, Dios mismo puso el fuego. Pero es un fuego que tiene que arder perpetuamente en nuestros corazones, que es un fuego que tiene que arder perpetuamente en nuestros hogares, es un fuego que tiene que arder perpetuamente en nuestras casas, es el fuego que tiene que arder todos los días que en una casa de un evangelio sano se busca la presencia de Dios o donde se busca la presencia de Dios. Es un fuego que tiene que arder perpetuamente. Hemos hablado tal vez
durante muchos meses de este año acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero todo lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía, con el ministerio aposento de restauración, con el ministerio de sanos para sanar, libres para liberar, tiene que partir a raíz del fuego, a raíz de que nosotros restauremos el altar. Y nuestro altar tiene que ser restaurado. Bueno, hace 8 días, pastor, usted nos dijo eso. Hoy vengo a decirte que ese fuego, que ese altar que tú has restaurado, espero que ya lo hayas restaurado. Espero que esta semana, a través de estos 7 días de ayuno, tú hayas restablecido la oración continua, el sacrificio continuo de tu corazón y que a partir de ahora este fuego permanezca en tu corazón, este fuego permanezca en tu casa, este fuego permanece entre tus hijos, este fuego permanezca aún en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, perpetuamente para poder seguir viendo la gloria de Dios. Había una connotación especial del altar. Había una connotación especial del fuego. Había una connotación especial de cómo Dios quiere que se le rinda culto, de cómo Dios quiere que se le rinda sacrificio. Vuelvo y te digo hoy lo que te dije hace unos momentos. El sacrificio no es para nosotros porque nosotros no somos sacerdotes. El sacrificio no es para nosotros porque nosotros no somos del pueblo judío, pero sí necesitamos tener el altar restaurado y el fuego continuo en nuestros corazones. La base, la columna, como tú lo ves acá, la columna sobre donde tú tienes que colocar ese altar es tu corazón, nuestro corazón. Nuestro corazón es la base donde el altar tiene que ser colocado. Nuestro corazón es la base sobre la cual el altar tiene que ser restablecido. Ese tiene que ser la piedra angular. Y de allí partimos. Bueno, pastor, ya está nuestro fuego. Ya yo tengo el fuego de Dios en mi corazón. Esta semana, con esta búsqueda, yo siento algo especial. Yo siento que volví a revivir nuevamente espiritualmente. Y he escuchado durante estos días testimonios de personas que me dicen, es que siento que estoy como más liviano, es que siento que las manos me tiemblan, que suspiro, que todo el tiempo tengo en mi corazón ganas de llorar. Esta mañana vino alguien antes de empezar el servicio. Alguien, yo no siquiera me había yo terminado de arreglar y vino alguien y me trajo una palabra de parte de Dios. Alguien que no vino a la iglesia me dijo, no puedo ir hoy a la iglesia, pastor, porque tengo algo muy urgente que hacer, pero yo vengo a traerte una palabra de Dios. Y me dice el Señor algo que necesitaba yo escuchar. Y me dice el Señor que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que la gloria del Señor se ha encendido en este lugar y que seguirá ardiendo en nuestros corazones. ¿Por qué el altar? El altar ha servido durante muchas generaciones para muchas cosas. En el altar se ha conseguido la unción. En el altar se ha conseguido dirección. En el altar se han traído nuevos proyectos. En el altar es donde el sacerdote, ¿dónde están las manos de los sacerdotes y las sacerdotisas aquí, por favor? En el altar es donde el sacerdote y la sacerdotisa, en el altar es donde las personas del común, tú si tienes, si tú si eres hijo, tienes que tener tu altar propio. Anoche Alison lo decía muy acertadamente. El altar mío es mi altar. El altar de mi familia es el altar de mi familia. El altar de mis hijos es el altar de mis hijos. Cada uno de nosotros tenemos que tener un altar erigido delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener un altar en el cual encontramos la unción delante de Dios, en el cual encontramos dirección delante de Dios, en el cual suceden cosas grandes, porque es en el altar que Dios decidió, que Dios dictaminó que se viera el fuego. En el altar hay nuevas fuerzas. No sé cuántos de ustedes lo han experimentado. Yo creo que el que alguna vez ha orado, ha ido a la presencia del Señor. Hablábamos esta semana acerca de cuando
Veníamos a los servicios, que por cierto, los que no se enteraron, tuvimos 7 servicios, 7 cultos esta semana. Y cuando veníamos a los cultos, pues, tal vez veníamos cargados, tal vez veníamos con dificultades, las dificultades normales, las dificultades diarias. Todos tenemos dificultades de una u otra manera. Lo que sucede es que tu dificultad no es la mía, ni la mía es la tuya. Imagínate, tú no te imaginas lo que yo estoy sufriendo en medio de mi dificultad. Yo no me imagino lo que tú estás sufriendo en medio de tu dificultad. Todos tenemos cosas que superar, todos tenemos, nada está perfecto. Siempre Dios nos permite ese algo que hace que nuestra vida sea una vida rendida a Dios y que tengamos que buscar o volcarnos al fuego del altar para que podamos allí encontrarnos con Dios. Por eso no todo está bien, porque tenemos que ir al altar, porque tenemos que ir y arreglarle, dijo el Señor. Esas son las palabras que utilizó Dios con Elías. Arregla primero el altar. Reconstruye el altar. Levanta nuevamente el altar. Haz nuevamente el altar que se ha perdido. Aquel altar que Acaz pensó que ya estaba viejo. Aquel altar que tal vez Acaz dijo, no es tan bonito como el altar de Damasco. No es tan espectacular como el altar de Damasco. Me, me llama la atención más aquel altar. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nuestro altar. Que hay otras cosas que llaman nuestra atención fuera del altar que Dios quiere. Algunas cosas que distraen nuestra atención fuera del altar que Dios quiere. No puede estar en el altar de nuestro corazón algo primero o algo en primer lugar que el buscar a Dios. No puede haber un distractor porque la mayoría de veces sutilmente Satanás o nosotros mismos hacemos o propiciamos que nuestra atención sea desviada del altar. Y entonces es cuando muchas cosas del mundo nos distraen de ese altar, muchas cosas del mundo, muchas cosas que no tienen valor. Y si tú lo ves, hay cosas que en el momento tú puedes decir, tiene mucho valor para mí, pero realmente ese valor es efímero. ¿Qué puede distraer nuestra atención? El diario vivir. Cuando te dedicas tanto a tu trabajo que no llegas con fuerzas suficientes para dedicarle a Dios el tiempo en el altar. Dios nos dice que tenemos que trabajar y producir. Es un mandato divino, pero tenemos que guardar el tiempo para Dios. Cuando tus hijos están tomando en el altar de tu corazón el sitio que le pertenece a Dios, cuando tus metas personales están tomando en el altar de tu corazón el sitio que le pertenece a Dios, cuando es más importante lo secular, cuando es más importante la carne, cuando es más importante lo efímero. Y Dios describe a través de toda la palabra que lo efímero es efímero, que la carne es carne. Lo que realmente importa es el espíritu, lo que importa realmente es lo que es eterno, lo que trasciende. No puedo entender, no puedo aceptar que un deporte esté por encima del altar. No lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. No entiendo cómo puede alguien eh, poner por encima de Dios, no sé, ver algo en la televisión, un partido de fútbol. A mí me gustan mucho los deportes, mucho. Pregúntame qué deporte no me gusta y son muy pocos. Pero los deportes que me gustan y que yo sé que en este momento se están dando en directo, yo los veo durante la semana en diferido. Y sabes, para que no pierda la emoción para mí, para que no pierda ese gusto para mí, no me entero de los resultados. Es una estrategia que Dios me dio. Yo me levantaba a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana para ver carreras de automovilismo. Yo me levantaba a las 2 y a las 3 de la mañana para ver un partido de fútbol. Yo me levantaba muy temprano para ver los deportes. Y una vez Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo quieres que tu vida progrese? ¿Cómo me dices a mí con tu boca que en primer lugar estoy yo cuando en el primer lugar de tu corazón están las cosas pasajeras efímeras de la vida que no te va a traer nada bueno?
Cuando nuestro día está tan cargado de cosas seculares que cuando llegas a tu casa no tienes la suficiente energía, literalmente la suficiente energía. Tienes que tener energía para que tu lámpara esté encendida. Tiene que haber aceite en tu corazón para que tu lámpara esté encendida. El altar es lo más importante, iglesia. Cuando tú tienes en primer lugar el altar de Dios, todas las cosas serán llegadas a tu vida por añadidura. Dios es especialista en quitarte aquellas cosas que están en primer lugar en ti. Esta semana yo he estado pensando y pensando y pensando, analizando acerca de esta palabra que Dios me daba. Me decía, Señor, mira cómo la gente se deja distraer, se deja quitar del primer lugar del altar, cuando el altar es lo más importante. El fuego de Dios tiene que arder permanentemente. Elías pidió, Dios, cuando había la necesidad de la lluvia, Dios lo primero que le dijo fue restaura el altar. Cuando Elías restauró el altar, entonces llegó el fuego traído de los cielos y entonces sí vino la lluvia. Cuando yo pongo el fuego en primer lugar en mi corazón, cuando yo pongo el fuego en primer lugar en mi casa, entonces vienen los milagros. Entonces viene lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo puedo yo pedirle a Dios que haga cosas sobrenaturales cuando el 99% de mi tiempo estoy ocupado en lo secular y ese poquito de tiempo que me queda estoy durmiendo reponiéndome de toda la energía que he invertido en lo que no tiene realmente sentido? Pastor, pero tenemos que ser equilibrados. Exactamente eso mismo yo te digo, tienes que ser equilibrado. Pastor, pero es que tiene que haber tiempo para mi distracción, para mi familia, tiene que haber tiempo para qué otras cosas, a ver, para el trabajo, tiene que haber tiempo para mí como persona. Y después de que tú desglosas todas las cosas que tienes que hacer durante la semana, todas las cosas que tienes que hacer durante el día, ¿en dónde está Dios? ¿Cómo puede un ministro, me decía el Señor, aquí lo tengo apuntado, un ministro que no viene al altar, un ministro que no viene a la presencia del Señor, es un ministro que se muere? Un sacerdote que no viene a la presencia de Dios, que no está en la presencia de Dios en el altar, es un sacerdote que se muere espiritualmente. ¿Qué tienes tú para dar? Un ministro, un servidor de Dios no puede venir a la iglesia a servir si no tiene el fuego encendido en el altar de su corazón. ¿Qué tienes tú para dar? Yo no sé si tú lo sepas, pero para poder tú ministrar tienes que haber pasado horas de rodillas en la presencia de Dios. Para que algo ocurra los domingos, no puede ser una oración de 5 minutos antes del domingo para que algo ocurra. Tiene que ser inversamente proporcional. Tienes que invertir horas en la presencia de Dios para que durante 10 minutos ocurra algún domingo. Y para ello tiene que estar tu altar encendido. Para ello tiene que estar el fuego en el altar de tu corazón. Para ello tienes que invertir horas y horas y horas de búsqueda. O si no, nada ocurre. Nada ocurre. Yo conozco ministros, he compartido con ministros que lo único que tienen es saliva, palabra, pero no tienen fuego en sus corazones. Yo conozco padres de familia que lo único que hacen es darle a los hijos una retaíla de cómo deben comportarse, pero con sus ejemplos le están diciendo, hijo, no hagas lo que yo te estoy diciendo, que es lo que dice la palabra, haz exactamente lo que yo hago con mi vida. Los amenes hoy se quedaron en la casa. Es triste, pero así es, iglesia. Debemos ser confrontados con la palabra. Debemos ser confrontados con esta realidad que nos atañe a nosotros. No era para la época de los profetas, no era para la época de los sumos sacerdotes, es para nosotros hoy.
Porque en el altar fue donde los grandes profetas de Dios, en el altar fue donde los grandes sumos sacerdotes de Dios, en el altar fueron donde los grandes hombres y aún mujeres de Dios se arrodillaban y pedían dirección a Dios y le decían, Señor, no tengo dirección, no tengo luces acerca del asunto. Señor, ¿qué voy a hacer con la iglesia? Señor, ¿qué voy a hacer con mi matrimonio? Señor, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Señor, por favor, dame sabiduría para dirigir mi casa. Fue en el altar donde ellos consiguieron dirección. Fue en el altar donde ellos consiguieron unción. ¿Tú crees que para que viniera fuego del cielo, Elías oró 2 minutos antes que cayera fuego del cielo? Fue un hombre que vivió una vida de oración. Fue un hombre que vivió en la presencia de Dios. ¿Tú crees que Josué fue elegido como el sucesor de Moisés porque era bonito o porque le caía bien a Moisés? El mismo Dios lo eligió porque desde joven estaba en el tabernáculo y tenía celo por las cosas de Dios. Cuando los 70 profetizaron y fueron 68 y los dos que se quedaron allí en sus casas, en sus tiendas, el mismo Josué le dijo a Moisés, impídeles que profeticen, porque tenía celo. No están en el tabernáculo, ¿cómo pueden estar profetizando? Pero ahí lo corrigió Moisés y le dijo, no importa, muchacho, no importa. Me alegra mucho que tú tengas ese celo, pero eso no importa porque el Espíritu Santo está siendo impartido en el tabernáculo y en las tiendas. Ojalá todo el mundo profetizara. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Y antes le dice, yo recuerdo esas lágrimas no fingidas. Yo recuerdo que cuando tú ibas a la iglesia no llorabas haciendo fuerza. ¿Sí conoces cristianos que hacen fuerza para llorar? Yo conozco muchos. Pellizqueme para poder llorar, por favor. Hay que traer un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Y así como lo hizo Timoteo, que nuestras lágrimas no sean fingidas, que nuestras lágrimas sean reales, que nuestras lágrimas no solamente broten de nuestras mejillas, sino también de nuestro corazón. Que no busquemos el fuego solamente cuando tenemos una necesidad, que no busquemos el fuego solamente cuando estamos en problemas, solamente cuando las cosas no van bien. Anoche leyó mi hija, o yo leí, porque ella me dio la indicación de que lo hiciera. Un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, no, en Levítico, capítulo 6, verso 12. Por favor, todos. Levítico capítulo 6, verso 12. Cuando yo lo estaba leyendo, porque mi hija dijo que había que leer ese pasaje, yo me sorprendí porque era uno de los versículos que yo tenía para la prédica de hoy. Miren tan hermoso lo que dice el Señor. Levítico capítulo 6, verso 12. Prométanme que lo van a subrayar y lo van a tener presente para esta semana. Dice así, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Cuál fuego, pastor? El fuego que se ha encendido en esta semana. Para aquellos que han buscado la presencia de Dios y ese fuego ha ardido nuevamente en sus corazones. Vuelvo y digo, que no sea un fuego, no sea un llanto únicamente por tu tristeza. No sé si estoy dando, o sea, me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Que no sea solamente un llanto por tu tristeza, por la situación que estás viviendo, que sea un llanto de quebranto, porque en el corazón tuyo ya se encendió el fuego de Dios en el altar que tú erigiste durante estos días delante de Dios. Ese fuego que se ha encendido en estos corazones, ese fuego sobre el altar no se apagará. Mandato de Dios, Levítico, libro de la ley. El fuego encendido, di conmigo, el fuego que se encendió en mi corazón no se debe apagar. No se debe apagar. No se debe apagar. No se debe apagar. Miren esto. Sino que, o sea, lo contrario de apagarse, lo opuesto a apagarse, el sacerdote, ¿cuántos sacerdotes y sacerdotisas hay aquí? ¿Cuántos hijos de sacerdotes hay aquí? Levanten la mano.
¿Cuántos hijos de sacerdotes? Levanten bien la mano. Ustedes saben qué son ustedes por ser hijos de sacerdotes. Sacerdotes. ¿Tú sabes quién servía con Elí? Sus hijos. Levanten la mano los hijos de sacerdotes aquí, por favor. Caro, levanta tu mano. ¿Quién más hay aquí? Levanta tu mano. Levanten la mano. Ustedes, por ser hijos de sacerdotes, son sacerdotes. Por ser hijos de sacerdotes, tienen obligaciones sacerdotales. El hijo del sacerdote es también sacerdote. El hijo del que sirve también es servidor en la iglesia. ¿Tú sabías eso? Los hijos de Elí servían junto con Elí. Cuando la función de sacerdote se pierde, la pierden los hijos. Entonces sucede lo que ocurrió con Elí. Elí desvió su camino, dejó que sus hijos desviaran su camino y finalmente vino una desgracia para toda la familia. Hablo con sacerdotes y sacerdotisas en este lugar. Es decir, hablo con todo el pueblo que está en este lugar. A, a esa, a esa obligación o de esa obligación no podemos exceptuar ni siquiera a nuestros niños, porque nuestros niños que están abajo están recibiendo instrucción de lo alto para ser reyes y sacerdotes, para servir, para, para, para que este fuego, cuando tú no estés, estoy hablando con los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio y lo que normalmente ocurre es que a medida que transcurre el tiempo, muchos de nosotros dejaremos esta tierra y ustedes tienen que continuar con el fuego. Ustedes tienen que continuar con esta labor que nos ha costado tantos años, esta labor que nos ha costado tantas lágrimas y que hemos instruido en sus corazones. ¿Tú has pensado quién va a ser el relevo en tu casa, espiritualmente hablando? No a quién le vas a dejar el carro, ni a quién le vas a dejar la casa. Eso es superfluo, eso es terrenal, es pasajero. Es más, muchos de nosotros pensamos dejarle a nuestros hijos algo y tal vez de pronto, antes de que lleguen nuestros hijos, ya no estarán en la familia. Sí me hago entender, porque las cosas materiales van y vienen, te lo digo yo por experiencia. Hoy tienes algo material, mañana no. El fuego que está en tu corazón permanecerá para siempre. Aleluya. Déjale fuego de herencia a tus hijos. Sacerdote, déjale fuego de herencia a tus hijos y el fuego parte a través del ejemplo. Que tus hijos no te vean esquivando la iglesia, que tus hijos no te vean esquivando el fuego, que tus hijos te vean, miren lo que tienen que ver tus hijos, sino que el sacerdote podrá en el leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Estoy hablando con los sacerdotes y sacerdotisas que tienen obligatoriamente que levantarse todas las madrugadas a buscar el fuego del Espíritu Santo, a buscar el altar que tú has erigido en tu casa y darle ejemplo a tus hijos de cómo es que se busca la palabra del Señor, cómo es que se busca la presencia del Señor, cómo es que buscas tu dirección, cómo se sobrepasan los problemas, cómo se pasan las necesidades. Allí en este lugar del altar es donde está la dirección divina. Es donde está la fuerza cuando tú dices, ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, Señor. Esta situación me está superando. Pero cuando ocurre en esto en tu vida, te estoy hablando de cristianos reales, de carne y hueso, de aquellos cristianos que no solamente hablan como cristianos, sino que viven como cristianos. Y al vivir como cristianos, tienen dificultades como cualquier cristiano. Jeremías capítulo 20, verso 12 dice, ¿y tú qué pruebas a los justos? Tú, oh Jehová, que pruebas a los justos. Tú, oh Jehová, que permites dificultades aún para tu pueblo. Para que tú puedas superar aquellas dificultades, tienes que ir al altar de Dios que está en tu corazón. A ese lugar que tú has erigido en tu casa.
a ese lugar que tú has erigido en tu trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes se toman un tiempo a la hora del lunch, a la hora del almuerzo, para estar en la presencia del Señor, pero no para llorar, pero no para pedir, para buscar la presencia de Dios, para decirle, Señor, aquí está tu hijo, Señor, aquí está tu hija, vengo a buscarte nuevamente. Ayer ya pasó, como lo dijiste tú, hija linda, ayer. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día. Hoy necesito una unción fresca. Hoy necesito de ti nuevamente. Hoy necesito que el fuego tuyo se avive en mi corazón. Es el mismo fuego, pero renovado. Es el mismo fuego, pero atizado. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que nos dice. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cuántas veces, si lo llamamos así, cuántas cargas, cuántos bultos, cuántas porciones de leña tú tienes en tu casa y todas las mañanas subes al altar de Dios a poner nueva leña y acomodar el holocausto? Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19, no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu Santo. No dejes que el fuego del altar que ha prendido, que ha encendido el Espíritu Santo, se acabe en tu corazón, se acabe en tu casa. Porque si tú dejas apagar el fuego, no va a haber un lugar donde tú pidas dirección. Si tú dejas apagar el fuego, no va a haber un lugar donde tú retomes fuerzas. Si tú dejas apagar el fuego del altar en tu corazón, no va a haber un lugar donde tú puedas decirle al Señor, Señor, vengo aquí delante de ti. Y tal vez como no hay fuego y como no hay altar, dice el Señor, ¿y de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Hace un año no te veía por aquí. Desde la última respuesta que te di, desde el último incendio que te apagué, desde que te regalé tu casa, desde que te regalé tu carro, desde que te contesté aquella petición que tú duraste 5 años pidiéndome, ¿sí recuerdas? Desde el día que te di la respuesta, nunca más te había vuelto a ver, pero yo sí sabía que tú ibas a volver. Yo le había dicho al arcángel Miguel, o al arcángel Gabriel, ese vuelve por aquí, esa vuelve por aquí, porque va a tener otra necesidad. El altar no se apaga en nuestros corazones. Esto no significa que no vamos a tener dificultades. Esto no significa que no vamos a tener dolor. Lo decía la canción de Santiago. Aun cuando esté quebrantado, aun cuando me encuentre en diversas pruebas, pero tengo que estar gozoso. ¿Cómo puede un cristiano en medio de las pruebas estar gozoso si dejó apagar el altar de Dios en su corazón? Si este es el fuego que te mantiene con gozo, si este es el fuego que te mantiene con esperanza, si este es el fuego que mantiene la compañía del consolador a tu lado, dile a la persona que está a tu lado, tómale la mano a la persona que está a tu lado. Dile, alguien que le tome la mano a Esperancita, por favor. No dejes apagar, díselo por favor. No dejes apagar el fuego del altar de Dios en tu corazón. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Dios del cielo. Te doy gracias, Padre maravilloso, porque en tu palabra encontramos dirección, porque tu palabra es perfecta, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque hace 8 días nos estabas diciendo que reconstruyéramos el altar. Hace 8 días tú nos estabas diciendo que tú pondrías fuego en el altar. Hace 8 días tú nos estabas diciendo que una vez puesto el fuego en el altar, vendrían los milagros, vendría la lluvia para nuestras vidas. Pero hoy nos estás diciendo, Padre Santísimo, Señor, que ese fuego tenemos que estarlo avivando todo el tiempo, que ese fuego tiene que permanecer en nuestros corazones, que ese fuego tiene que permanecer en nuestras casas, en nuestras vidas, Padre de la gloria, para que la gloria tuya siga permaneciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos guías, oh Dios del cielo.
a toda verdad. Gracias, Padre maravilloso, porque tú, oh Dios del cielo, Señor, a través de la palabra nos indicas qué debemos hacer. Y hoy te pedimos, Señor, yo te pido, Padre Santo, como sacerdote de aposento de restauración, como sacerdote de mi hogar, Padre de la gloria, que tú permitas, que tú me ayudes, que tú me instes a buscar el altar como hasta ahora lo he hecho, Señor maravilloso. Señor, y si no es suficiente lo que estoy haciendo en las mañanas y en las tardes, dímelo, Señor, y más tiempo buscaré. Dímelo, Señor, y más tiempo estaré en el altar. Dímelo, Señor, y más tiempo estaré, Dios del cielo, en presencia tuya. Padre, pero yo quiero ver el altar encendido en mi vida. Yo quiero ver el altar encendido en esta casa. Yo quiero ver el altar encendido en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor maravilloso, para que podamos vivir, Dios del cielo, como una iglesia victoriosa que tiene el fuego tuyo en nuestros corazones, amado Jehová de los ejércitos. Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, que seas tú encendiendo el fuego en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo no sé si tú quieras, si tú necesites que ese fuego sea encendido. Yo no te voy a pedir que pases aquí al altar. Yo no te voy a pedir que hagas nada extraordinario. Solamente levanta tu mano y yo quiero hacer una oración por ti. Aquellas personas que hoy dicen, yo necesito el fuego de Dios en mi corazón. Aquellas personas que dicen, yo necesito el fuego de Dios encendido en mi vida, porque no estoy ardiendo en fuego, porque me he apartado del fuego, porque tiene que ser restablecido el tabernáculo, restablecido el altar en mi vida, Padre maravilloso. Enciende el fuego en mi vida, Señor. Enciende el fuego en mi vida, Padre maravilloso, Señor. Enciende el fuego en mi vida, Padre santísimo, Señor de la gloria, Padre del cielo, Señor. Padre maravilloso, glorifícate. Amado Jehová de los ejércitos, yo te pido, Señor, que el fuego de Dios sea puesto, Padre maravilloso, Señor, en estas vidas, Papito Santo, y en estos corazones, amado Rey del cielo. Que se avive, Padre de la gloria, mi Señor, ese fuego, bendito Rey del cielo, y que ese fuego no se apague, Padre maravilloso. Que ese fuego no se apague, Padre santísimo, Señor maravilloso. Que ese fuego no se apague, bendito